Muy buenas tardes. En estos tiempos casi es un lugar común hablar del cambio climático. ¿Conoce usted que existe el plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático? Sobre ese tema estaremos hablando justamente esta tarde. Siga con nosotros. Pues sí, justamente estaremos hablando esta tarde sobre el plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático. Creo que un poco largo. Se le conoce de una manera más corta. Tarea Vida. Para eso contamos con la presencia en nuestros estudios con Elenne Quiñones Echavarría, jefa de Sigma en Batabanó. Tenemos a Iván Efraín Martínez Bordón, jefe de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Sigma. Creo que lo estoy diciendo bien el cargo, ¿eh? Y bueno, Liane Soto, nuestra querida Liane Soto aquí, periodista de Telemayabeque. Bienvenidos al programa. Y bueno, se estaba hablando de un nombre bastante largo. El plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, pero esto se conoce como Tarea Vida. ¿Qué es Tarea Vida? Elenne. A ver, Tarea Vida no es más que un plan que el Estado traza a partir del resultado de una serie de estudios detallados que ya está realizando el país desde hace muchos años atrás. Desde la cumbre de Río, Fidel prevé... 1992. 1992. Cumbre de la Tierra, junio del año 1992. 12 de junio del 92. Sí. Él prevé ya todas estas anomalías que va sufriendo en los ecosistemas, que va a poner en riesgo las condiciones del hombre. Y el Estado comienza a hacer estos estudios, a predecir, a analizar cómo se va comportando tanto el retroceso de las líneas de costa, con la elevación del nivel del mar y otros aspectos, para poder planificar organizadamente las acciones a realizar y poder adaptarnos y enfrentar todas estas todos estos efectos que va trayendo el clima. Bueno, en aquel momento Fidel, que incluso mucha gente creyó que había sido muy dramático lo que había dicho, que había una especie que ya estaba a punto de comenzar a extinguirse, que era el hombre, el ser humano. ¿A partir de qué cosas se está planteando esa Tarea Vida, Iván? A ver, a partir de lo que significa el cambio climático en sí, ¿no? Sí. Que son procesos que históricamente han ido ocurriendo desde que se creó la vida. Son procesos cíclicos que se mantiene la desaparición de los dinosaurios, la era de los glaciales. Y en este momento en el que nosotros estamos atravesando se debe al sobrecalentamiento de lo que es la atmósfera terrestre. El globo terrestre está recibiendo incrementos de temperatura que provocan los deshielos, provocan la retención de lo que se llama el efecto invernadero, que al final afecta todo lo que es el ciclo de vida en la Tierra. A partir de ahí, bueno, se toman toda una serie de acciones en el mundo, tanto de mitigación como de adaptación, de acuerdo al tipo de impacto que tenga. Y nuestro país, dada la situación de pequeña isla, es uno de los más afectados por la sobreelevación del nivel del mar, que al final es el efecto de este calentamiento del globo terráqueo, ha trazado, como decía Elenne, toda una serie de acciones que al final llevan a que se apruebe por el Consejo de Estado el plan de enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, que se hace a partir de acciones que cada entidad debe realizar desde su propio objeto social para enfrentarnos, digámoslo así, adaptarnos a las condiciones en que el mundo se va a desarrollar a partir de ahora, y se prevé desde el año 2050, 2100, todo lo que lleva esta tarea. Algunas de esas acciones estratégicas, vamos a ver, vamos a puntualizar, ¿cuáles son esas acciones? Pues se está hablando de lo que antes era tierra, hoy ya está empezando a entrar el mar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo efectivamente? Y que la gente pueda ver. A ver, entre las 11 tareas que se propone... ¿Cuántas tareas? 11 tareas 11. Estratégicas tiene el plan de Tarea Vida, como le decimos. Está lograr disminuir los riesgos que tienen las poblaciones en los asentamientos costeros. Ajá. Esa es una tarea muy primordial porque hemos vivido en nuestra provincia de Mayabeque la pérdida de varias poblaciones costeras, para lo que entonces se van creando, se van microlocalizando pequeñas áreas de desarrollo en los municipios, para que esta población que hoy es vulnerable
tanto a las urgencias, a la elevación del nivel del mar, a los efectos de los eventos climatológicos, puedan trasladarse tierra adentro y evitar así la pérdida millonaria de recursos, de gastos innecesarios. Y se está planificando poco a poco este traslado. Esa es una de las tareas principales que tiene. Una de las tareas, faltan 10. ¿Cuántas faltan ahí? A ver, también está poder lograr trabajar y regular todo el consumo del agua, proteger el recurso hídrico, para lo que se hace desde la agricultura ahora un levantamiento de todos los productores, aquellos colindantes a la zona costera, que ponen en riesgo su fuente de abasto y los asentamientos que tienen en riesgo su fuente de abasto, para poder programar los rebombeos, el consumo, trasladarlos más al norte los que haya que trasladarlos, e ir controlando el recurso y la protección. Iván, otras tareas. Sí, se dicen 11. Sí. Pero nosotros podemos agruparlas en tres grupos, ¿no? Tres direcciones que dan respuesta. Primero, como decía ella, a la protección de la población, que es la tarea fundamental, sí, ¿no? A los recursos naturales, el recurso agua, el recurso bosque, el recurso a las especies que viven en la zona. Y un tercero, que es todo lo que lleva la alimentación de la población, porque evidentemente si nosotros protegemos la población y no protegemos la alimentación, no hemos hecho nada. Entonces está así la alimentación, los recursos agua, bosque, costa y la población. Otras tareas que son importantes es la que se está tratando de desarrollar en nuestra costa sur, en los municipios de Melena, Batabanó y Guine, que es la recuperación de la primera línea de bosque de mangle, porque bueno, conocemos que es la prebarrera natural, donde se desarrolla toda la reducción de los efectos tanto de inundaciones como del impacto de los eventos meteorológicos, vientos, etcétera. Y esta es una de las más importantes porque no se afecta lo que es la naturaleza. Se está trabajando a partir de la recuperación de la naturaleza sin efectos de otro tipo de constructivo ni otras cosas que pueden en un momento determinado incidir en efectos negativos. Y una muy importante, que es la tarea que nosotros consideramos más importante dentro de todas las cosas que las acompañan, la más importante, que es la capacitación, la preparación e incluso hacer que las personas se sientan parte de lo que se está haciendo, porque se pueden tener muchos planes, pero si las personas no interiorizan que ellos son parte de ese problema, que son parte de esa solución, no hemos logrado resolver nada. De ahí la importancia de los trabajos tanto de la prensa como de los medios de comunicación, como de las mismas universidades, las escuelas, e incluso de los organismos que trabajan ahí, que están vinculados con la población, tratar de que todo el mundo sepa lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para entonces lograr, como se dice la palabra, la resiliencia, es decir, la permanencia en el tiempo de esos lugares que hoy tratamos de defender. Sembrar conciencia. Sembrar conciencia. Sensibilidad. El papel de los medios, incluso también de aquellos medios alternativos. Oiliane. Sí, yo creo que desde que se dio a conocer este plan de Estado, Tarea Vida, nuestro telecentro, desde el primer momento en que la ministra del SIGMA dio la conferencia en nuestra provincia, nosotros participamos en esa conferencia, pero desde antes ya se venía anunciando los efectos del cambio climático en zonas de nuestra provincia. Pudiéramos hablar de Surgidero de Batabanó, Melena del Sur, Santa Cruz del Norte, con el proyecto Manglar Vivo, que también se ha involucrado a esta Tarea Vida. Aquí tenés a uno de sus coordinadores. Pero creo que es muy importante que los medios de comunicación también participen activamente dentro de estas acciones y le den divulgación para que las personas conozcan cuánto se está haciendo y cuán importantes son ellos para preservar la vida humana. Exacto, es decir, la necesidad de ir sensibilizando, que la gente se sienta parte de esta tarea, que creo que es una cosa que creo que es importantísimo, es significativo ya el papel del ser humano en el enfrentamiento. Óigame, generalmente cada vez que ocurre cualquier cosa dicen que eso es culpa del cambio climático. ¿No le estamos echando muchas culpas al cambio climático? Sí, te explico. Todo es lo popular, es lo que se sabe, ¿no? Si hay una situación de ahora mismo de estrés, de calor, decimos no es el cambio climático. Y como yo le decía al principio, hay que diferenciar cambio climático de lo que es el tiempo.
Hay que diferenciar eso. Hay que diferenciar. Dígame algunas diferencias. Por ejemplo, a ver, el tiempo es el diario, son las variables meteorológicas que nosotros estamos acostumbrados a oír en el noticiero de televisión, que se dice, hoy la temperatura va a ser alta. Lo que dice Rubiel, lo que dice Miguel Ángel. Exactamente, ese es el tiempo. El clima es toda una serie de estas variables, pero a largo plazo. Es decir, nosotros podemos hablar, como le decía, que han existido en el tiempo grandes cambios, o sea, eras que determinan la pérdida de los dinosaurios, los Las glaciares. glaciaciones aquellas de las que se hablaba, ¿no? Entonces, eso es el clima. Y ocurren cíclicamente. En estos momentos nosotros estamos llevando a cabo un calentamiento global, que eso tiene sus consecuencias, pero a lo que le quería explicar, por ejemplo, hay veces que dicen la intrusión de la cuña salina, el agua se está salinizando los pozos, Sí. Eso es cambio climático. Bueno, puede ser cambio climático, pero puede ser que nosotros como seres humanos estemos utilizando de más esa agua, estemos trayendo más agua, el nivel del agua baje, y nosotros lo estamos haciendo entonces hacer que el mar penetre. Entonces no es el cambio climático. Somos nosotros que no estamos utilizando de forma sostenible, adecuadamente, el elemento agua. Y así pueden existir otra serie de cosas, de ejemplos, ¿no? Entonces hay que diferenciar qué es cambio climático y qué no es cambio climático. Elena, estaba diciendo ahí, creo que por lo bajo de algunos... No, lo que estábamos era hablando de un término que se habla mucho en la calle, que es que la pérdida de la diversidad biológica es debido al cambio climático. No toda la pérdida de la diversidad biológica es el cambio climático. Mucha es el mal uso que hemos hecho nosotros los hombres en sus ecosistemas. Como nosotros mismos a veces, digo nosotros porque me siento también con responsabilidad de lo que ha pasado. Todos de alguna manera tenemos una responsabilidad. Por eso debemos aprender a convivir con este ecosistema para poder conservar los hábitats y poder entonces recuperar la diversidad que tanto necesitamos. Es decir, que bueno, estamos hablando hoy del plan de acción del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático. La tarea vida, creo que se ha buscado un término un poco más pequeño para entenderlo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos. El Servicio Estatal Forestal cumple con una tarea que tiene que ver con la tarea vida, donde desempeñamos la limpieza de la zanja, el estaquillado para mejorar lo que es la costa. En todas las zanjas se están haciendo limpieza, mejorando el desagüe, mejorando todo lo que tiene que ver con esa parte. En los bosques se está trabajando en las trochas contra fuego, se está haciendo el mantenimiento a esas trochas, se está limpiando todas las orillas del dique sur. Sobre el plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático estamos hablando esta tarde. Pero más sencillo, tarea vida, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Y más comprensible. Por eso ciertamente cuento en nuestros estudios con la presencia de los especialistas, Elena Quiñones Echevarría, jefa del Sigma, allá en Batabanó, la sección Sigma en Batabanó, con Iván Efraín Martínez Bordón, el jefe de Medio Ambiente de la Dirección Provincial del Sigma, y con la periodista Liane Soto. Bueno, estábamos hablando sobre varias cosas que tienen hasta nombre y tienen números. La tarea número 5. ¿En qué consiste la tarea número 5? La tarea número 5 va dirigida a todas las acciones de reforestación que debemos hacer para la conservación de nuestros ecosistemas. Entre ellas hay acciones muy importantes y un papel lo juega principalmente en nuestro, por lo menos en mi municipio, en Batabanó, lo está jugando principalmente el proyecto Manglar Vivo. Nosotros prácticamente perdimos nuestra línea defensiva, nuestro mangle rojo, que es la línea que defiende, que protege tanto de la erosión como de los fuertes vientos al municipio. ¿Y por qué se perdió? Se perdió principalmente por el poco cuidado que le dio la población
porque cuando iban a disfrutar de esas playas, utilizaban ese mangle para hacer sus tiendas de campaña, para cocinar. No tuvo el cuidado que debía tener en ese momento. Eso está prohibido. Sí, actualmente hoy los bosques costeros están solo en áreas para acciones de manejo de conservación. Ya no se puede talar, no se puede utilizar, hacer carbón como se hacía años atrás. Solamente se talan las especies invasoras que puedan llegar y que puedan poner en riesgo la supervivencia del manglar. Esas especies invasoras sí se utilizan. ¿Y cuáles son esas especies invasoras? Bueno, allá hemos tenido majahuillas en algunos lugares, hemos tenido almendras que han llegado por los pájaros, por el viento, y se implantan y se van abriendo y ocupando espacio. Y eso es lo que tratamos de evitar para que no le robe el espacio a nuestro mangle. El tema de la reforestación masiva, que incluso era anterior al año 1992, a la famosa Cumbre de la Tierra en la que participó el comandante en jefe, que hablaba sobre el peligro de la extinción del género humano. Aquella actividad febril de la gente de los años 80 sobre la reforestación masiva, ¿se ha perdido? A ver, digamos, no que se ha perdido, sino que se ha ordenado. Se ha ordenado. Se ha ordenado, por ejemplo... Pero en ese ordenamiento creo que la gente ha participado menos. ¿Qué está pasando realmente con la reforestación masiva? A ver, a partir de lo que es el conocimiento de la cobertura boscosa, es decir, las masas forestales en la provincia, existe un plan de reordenamiento forestal para recuperar la calidad de los bosques. El movimiento popular se está dirigiendo a través de la agricultura urbana en los diferentes programas, tanto de frutales como de forestales en sí, maderables y otras especies. La población participa a partir de estos programas, como lo explicaba. Y el grueso, lo que es la parte forestal, los bosques forestales, se hacen a través, de las entidades, donde nosotros debemos destacar aquí en Mayabeque, la empresa agroforestal Mayabeque, la UEB de Flora y Fauna, y los organismos como el MININ y el MINFAR, que tienen unidades agropecuarias que trabajan en la reforestación. ¿Hacia dónde? Bueno, específicamente, les explicaba ahorita de la calidad de estos bosques. Nuestra isla siempre ha sido un espacio de bosques de especies de valor económico, especies de maderas preciosas, y se está trabajando en la recuperación. Es decir, si vamos a trabajar en bosques maderables, tratar de trabajarlo con cedros, caoba. Si vamos a trabajar con bosque energético, entonces utilizar la leucaena y otras especies que sirven de este tipo. Y bueno, en el caso de la costa, como Rosia se explicaba, tratar que nuestros bosques de mangle tengan las 4 especies que se conocen, el mangle rojo, el mangle prieto, la llana y el patabán. Y ir eliminando todas estas especies que no son de esa área para utilizarlas. Ella hablaba de la almendra. Decirles que la eliminación de estos a través de manejo de estas especies. Es decir, se cortan. Y, por ejemplo, Flora y Fauna está haciendo carbón con estas especies que se van extrayendo de forma que mejora la economía de la empresa y le permite tener a la población de los alrededores un portador energético para determinados usos en cocina, etc. Y la empresa, por ejemplo, la empresa forestal está utilizando la almendra para la utilización de la construcción de pallets que pueden servir a la economía. Es decir, una actividad que beneficie económicamente a aquellos que la desarrollan. Sí, yo estaba pensando porque de alguna manera en aquellos años 80, lo recuerdo perfectamente bien, que la gente participaba de una manera masiva, es decir, la gente participaba, pero entonces eso indicaba de que no hay una buena calidad entonces del bosque que se creaba con lo que se estaba recibiendo. ¿Qué pasaba entonces? No, a ver, hubo un momento que nuestras áreas estaban muy deforestadas. El índice de cobertura era muy bajo, pero además la idea de la reforestación era lograr que se sembraran toda una serie de frutales que permitieran una alimentación más sana a la población. Hacia ahí es donde está trabajando la agricultura urbana, es decir, incrementar lo que son las áreas de frutales. Y bueno, en las escuelas todavía se lleva esa actividad. A lo mejor lo que falta un poco más de propaganda, de divulgación de esta tarea. Independientemente que, bueno, ahora se dirige hacia ciertas áreas. Entonces, te explicaba que son 21 programas o algo así de que tiene la agricultura urbana y dentro de eso está contemplada
lo que es la parte forestal. Dice que está faltando un poco de propaganda, un poco de divulgación sobre esta tarea. Liane, ¿qué puede hacerse, por ejemplo, desde los medios tradicionales? Bueno, yo pienso que lo primero es, el otro día coordinábamos una acción, ¿no? Y era crear una sección fija en nuestro medio provincial para dar a conocer desde un principio la tarea vida, aunque ya muchas personas la conocen, pero todo el proceso de qué se está haciendo, medidas de mitigación y de adaptación, ¿no? De los ecosistemas, y dar a conocer también a las personas de toda la provincia, porque aunque un ejemplo Jaruco no tenga una zona costera, pero hay empresas y personas, a lo mejor te mueves a otro municipio y tú puedes cooperar o vas a la playa, no sé, ayudar, ¿no? Y dar a conocer desde cómo nosotros podemos, como personas, ¿no? Podemos ayudar a estas acciones que está haciendo la Dirección Provincial del SIGMA mediante la tarea vida y los proyectos que se involucran en esta tarea vida. Generalmente tienen números. Hablábamos de proyectos y estaba el proyecto número 8. ¿En qué consiste eso? A ver, el proyecto número 8 es un proyecto de la Gran Sombría de Macroproyecto. ¿Cómo? De la Gran Sombría ha sido macroproyecto, porque él sí tiene varios proyectos. Ajá. Muy relacionados todos a estas tareas que tiene la tarea vida. Este proyecto lo lleva el Instituto de Planificación Física y es un estudio que se realiza en varios asentamientos costeros. Entre ellos estuvo Surgidero de Batabanó. Ellos, a través de una modulación del terreno, a través de estudios cartográficos, pudieron hacer una predicción, prever cuáles son las áreas más afectadas a la inundación con este aumento del nivel del mar. O sea, qué circunscripciones estamos expensos a perder en este asentamiento. Y así poder ir planificando el traslado de esta población. ¿Ya se estableció cuáles son los lugares de mayor peligro? A ver, en el Surgidero de Batabanó corren los mayores riesgos las circunscripciones 11, 12 y 15. 11, 12 y 15. Sí. Son esas zonas. Uh-huh. ¿Y qué peligro inminente se ve con todo eso? Están en una zona, aparte de estos terrenos húmedos, y ellos están muy cerca de una zanja que debe ir abriéndose con la penetración del nivel del mar. Esta zanja vierte, cuando hay el mínimo aire del sur, vierte a las calles, hace casi insoportable las condiciones de vida a veces de esos pobladores. Y es el mismo avance de esto en nuestras costas. ¿Qué otros peligros inminentes, Iván? Normalmente Surgidero ha sido o ha estado siendo afectado por lo que se conoce aquí como los sures. Cada vez que hay un evento sur, no saben, incluso afecta al puerto. El mar se retira, el puerto prácticamente queda inutilizable, hay que cerrarlo, pero después viene otra vez el avance del mar, pero a través de todo este fenómeno con los vientos, el mar penetra. Hay zonas que ya hoy en las condiciones se inundan normalmente en Surgidero, Batabanó. Hay lugares donde el agua, llega adentro de los interiores de la casa. El macroproyecto, los estudios prevén que para el año 50, el año 2100, sea unos 25 o 50 centímetros que aumente el nivel del mar. Por lo tanto, el mar penetraría mucho más adentro. Y eso es lo que se está previendo a través de estos estudios que se han hecho con planificación física, hasta donde está modelada la penetración del mar para lograr un corrimiento del asentamiento, porque lo que se está tratando en la actualidad no es desplazar los asentamientos, el asentamiento surgidero, sino dejarlo en lugares donde se pueda mantener, que es la palabra famosa que le hablaba ahorita de resiliencia, es mantenerlo allí. Es decir, crear todas las condiciones para que no se vayan, porque es un asentamiento donde la mayoría dependen de la pesca, dependen del bosque de mangle. Y entonces sacarlos de ahí, implicaría muchos problemas. Y entonces lo que se está tratando es de lograr la estabilidad de ese asentamiento en áreas donde puedan permanecer a pesar de esta situación que se espera. Siempre se está hablando del mangle como esa primera línea, como la línea fundamental para retener, para parar, para frenar esto. Hay otras maneras para frenar esto, para evitar el peligro, para por lo menos demorarlo en el tiempo. A ver, se habla de adaptación. ¿Se habla? De adaptación. De adaptación. Medidas de adaptación. Hay que ver las cosas desde un punto de vista incluido.
un todo, un ecosistema. Cuando hablamos del ecosistema, no solamente hablar del mangle, hablar de lo que es del mangle, el bosque de costa y después las poblaciones y todo. Son muchas actividades que precisamente están incluidas en la tarea vida. Hacerlas todas conllevan a lograr la permanencia en el tiempo y la disminución. Ahora, evidentemente, hay países donde se han hecho obras ingenieras. Por ejemplo, diques, muros de contención, sobre todo acciones ingenieras que al final afectan a la naturaleza y que en un momento determinado van a dejar de ser útiles. Por eso a Cuba se está apostando a la formación esta de trabajar con la naturaleza, porque en definitiva, como se dice, la madre naturaleza es la que sabe lo que hace y lo que no hace en su momento. Un refrán que dice que más se lleva lo que le cogen. Sí. Y entonces hay que convivir con la naturaleza de forma amigable. Y eso es lo que se está trabajando en el proyecto Manglar y en otras actividades. A atender el mensaje de la naturaleza. Exacto. A atender todos esos mensajes, lo que nos está diciendo el medio ambiente, muchas veces a gritos y a veces no lo escuchamos. No. Y yo creo que debemos adaptar un poco los oídos para recibir esa palabra realmente bendita que nos está ofreciendo la naturaleza. Oiga, le estoy dando las gracias a ustedes, a Elena por su palabra, a Iván también, a Liane también aquí de la casa, por habernos enseñado bastante hoy, instruido, sensibilizado a partir de qué es la tarea vida o el plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático. Les doy las gracias a ustedes y a usted lo espero en un próximo encuentro con un tema que yo sé que a usted le va a interesar muchísimo. Hasta entonces.